Lorena y el otro. Buenas tardes a todos y todos los que se conectan con nosotros en este momento. Gracias a los que están a través del portal educativo Red Académica y a través de la página web de Red Académica. Mi nombre es Paola Mejía, líder de fomento a la lectura, escritura y oralidad de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos. Hoy damos inicio nuevamente a otro programa de lecturas con sentido que tiene el propósito de invitarnos a leer de distintas maneras. Hoy tenemos una invitada muy especial que viene a nos cómo leer desde la diversidad, cómo desde la diversidad está el placer de leer, de ver distintas perspectivas. Nuestra invitada entonces es Brigitte Baptiste, la rectora de la Universidad EAN, antigua directora del Instituto Humboldt, tiene una gran hoja de vida, toda una especialista en temas de medio ambiente, ha sido docente universitaria, tiene una gran trayectoria en todos los temas de biología y diversidad. Entonces, para nosotros es un honor tenerte en el programa, Brigitte. Paola, pues muchísimas gracias por la invitación y a todos tus colegas y a nuestra audiencia, un gusto estar con ustedes.
Bueno, en nuestro programa de lecturas con sentido, entonces, el día de hoy, el que siempre nos acompaña, hoy contamos con la presencia de tres estudiantes universitarios, dos de la Universidad Nacional, Lorena Rincón de la carrera de Lingüística, Altor Zafra de Filología e Idiomas Alemán y de la Universidad Distrital, Juliana Pacheco de Comunicación Social. Gracias por todo el aporte a este programa. Entonces vamos a dar inicio a la entrevista, Lorena. Activas tu micrófono, Lore. Gracias, profe. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Brigitte, por acompañarnos en esta tarde. Para dar inicio a la entrevista de hoy, vamos a reproducir un corto video de tu biografía para que el público te conozca un poco mejor. Brigitte Baptiste nació el 23 de octubre de 1963. Es una bióloga colombiana y PhD honoris causa en gestión ambiental del Instituto Universitario de La Paz, experta en temas ambientales y biodiversidad. Es exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN, Escuela de Administración de Negocios. Se graduó de la Universidad Javeriana de Colombia, es magíster en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida, Estados Unidos, y realizó estudios adicionales de posgrado en Ciencias Ambientales, Manejo de Áreas Protegidas, Ecología Tropical y Monitoreo de Biodiversidad. Actualmente preside el Science Policy Advisory Committee de la Iniciativa Ambiental Interamericana para el Cambio Global. Es miembro del Comité Científico del Programa Global Ecosystem Change and Society y también hace parte de la Comisión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es reconocida en Latinoamérica debido a su aparición en 2009 en el programa Tabú del canal de televisión internacional Nat Geo. Brigitte es columnista en distintos diarios colombianos y ocasionalmente escribe para otros medios del alcance mundial. Está casada con Adriana Vázquez, con quien tiene dos hijas, Candelaria y Juana Pasión. Bueno, Brigitte Baptiste, una mujer transgresora en temas de género y ciencia, que nos ha invitado a pensar la biodiversidad en un sentido integral. Enmarcados en nuestra charla de hoy, vamos a recorrer junto a Brigitte esas lecturas que dejaron huella a lo largo de su vida y pues con el fin de acercarnos un poquito más a su identidad. Brigitte, ¿con qué libros nos revelarías tu identidad y por qué? Bueno, Juliana, muchas gracias. Es, 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 es complicado porque soy muy aficionada a la ciencia ficción y en la ciencia ficción, por supuesto, las identidades transgresoras son muy frecuentes. Estuve pensando mucho cuando me anunciaron que me iban a preguntar cosas así parecidas bueno, tengo aquí detrás mío mi biblioteca, no alcanzan a verla y precisamente la de ciencia ficción. Escogí un texto que yo creo que es muy, muy significativo. Está un poquito aporreado el libro, no sé si lo alcanzan a ver. Se llama Viernes, es una novela de Robert Heinlein, está muy aporreadita ya, y representa un personaje eh, que uno no va descubriendo qué es o quién es, ni siquiera qué género posee a lo largo de todo el texto. Y todo el tiempo uno cae en la trampa de seguir sus estereotipos y construir una presencia de este personaje que va, digamos, revelándose, como les decía, poco a poco, y va, de cierta manera, sintetizando todas las posibilidades de ser en medio de una narración. Esta Viernes es el personaje y no les voy a contar la novela para que la lean, pero Viernes es aparentemente una mujer, así simplemente con ese gran nombre. Y luego se despliega infinitamente y uno nunca logra abarcar todas las cosas que implica esa definición
de Viernes. Es una novela de espionaje, una novela en medio de unos Estados Unidos completamente ya federalizados o donde se han roto los estados en naciones. Algo que en los años 70 parecía absurdo, pero que cada vez lo vamos viendo más posible con los eventos que van sucediendo. Hola Brigitte. Este es un Bueno, programa para la promoción de la lectura y el propósito es entablar una conversación con algunos niños y profesores de esos niños. Tenemos entendido que tú empezaste a leer desde muy pequeña. ¿Cuáles fueron esos textos que te marcaron como niña y por qué te marcaron a tan temprana edad? bueno, yo recuerdo uno de los primeros libros que me regalaron a mí, donde ensayé incluso a empezar a escribir. Yo creo que tendría unos 3 o 4 años, que se llamaba Chendrú el Tigre. Y era un cuento con fotografías y el texto de una naturalista británica que había visitado Bengala en la India y tomó fotografías de un grupo étnico que había adoptado un bebé, un cachorro de tigre, y contaba la historia de cómo había crecido el tigre en medio de la comunidad. Y una historia muy hermosa que además eh, mostraba un grupo étnico en condiciones tropicales, digamos, que yo me podía imaginar seguramente fácil cuando uno iba a Melgar, los platanales, el calor, la gente morena sin mucha ropa, pero distinta, y muchos hábitos y fotografías muy extrañas de ese pueblo, y por supuesto el tigre de Bengala, que no es nada familiar. Entonces, esa lectura de Chendrú el Tigre me abrió muy espontáneamente la perspectiva de cómo vivían los niños en otros países o en otros mundos, de cómo se relacionaban con la naturaleza, y además porque pues era una historia real, una historia verídica y cero fantasía, cero nada. Al final el tigre crece tanto que la tribu tiene que llevarlo y soltarlo en la selva lejos, lejos, porque pues ese es el mundo de él. Y es un poco como Roger Kipling después y Mowgli y el libro de la selva, que plantea una historia parecida, pero esta es una historia real y me tocó mucho. Y todavía lo tengo. Mi mamá me lo volvió a empastar, lo encontró en una biblioteca de las de los trasteos, y me lo regaló hace pocos años de nuevo, me lo re-regaló y lo tengo conmigo siempre. Muchas gracias, Brigitte. Am, Tú decidiste estudiar biología después de haber cursado un par de semestres en arquitectura, ¿cierto? Y nos preguntábamos qué te llevó a tomar esa decisión, si puedes hablarnos de algunos referentes o textos que te hayan inspirado a ser bióloga. Bueno, yo estudié arquitectura tratando como de encontrar un espacio de creatividad que me encantaba. Me gustaba mucho dibujar y me gustaba mucho dibujarme a mí misma como niña, porque era el único espacio en el que en la adolescencia yo podía representarme como quisiera ser. A ver, más joven uno se representa como superhéroe, se representa como enfermera, bombero, no sé, algún rol. Eh, Cuando yo ya tomé conciencia de un poco lo que me estaba sucediendo, entonces aprendí a dibujar y relativamente bien. eh, y eso me llevó hacia las artes como la posibilidad de construirse y construir diversidad, pero las artes en abstracto, las artes genéricas, pues requieren mucho talento del cual no creía tener, y por eso acabé en arquitectura. Afortunadamente me sacaron rapidito porque tenía mucho menos talento del que creía tener, y entré a biología, lo he contado varias veces, por mi ya convicción de que había que desarrollar conocimientos en ecología, había que administrar el mundo de cierta manera, el mundo biológico, el mundo de la fauna, de la flora, y eso me apasionaba, como el concepto del paisaje. Y obviamente los viajes, los libros de viajeros habían sido muy importantes durante toda mi adolescencia, tanto los de ficción como los reales. Y la ecología tiene una perspectiva de amplitud, requiere poderse distanciar un poco digamos, del objeto de estudio para interpretar esa existencia
digamos, compartida de selvas, de ciénagas, de ríos, esa vida en acción. Entonces todos los libros, incluso obviamente desde García Márquez y sus narraciones de Macondo, tienen su lectura muy, muy atractiva sobre los animales fantásticos de Quiroga. Y bueno, eso juntado con los viajes se convirtió siempre en eh, como en el referente que me hizo entrar a biología, porque yo no quería ser científica. Mis referencias del trabajo científico estaban mucho más asociadas las imágenes del científico loco que tortura animalitos, que hace experimentos diabólicos en el laboratorio o experimentos muy aburridos en todo caso. Entonces no era eso, ¿no? Sino más la perspectiva, sí, del viajero, yo creo. Así que a leer libros de viajes, eso es muy importante. Bueno, Brigitte, ahorita que nos hablabas un poco sobre precisamente ese mundo apasionante de la ecología, pues recordamos que tú hiciste tu tesis en biología sobre ecología de la pesca en Araraquara, Amazonas. Digamos que en ese sentido quisiera preguntarte qué lecturas, aparte de los textos y aparte de los académicos, por supuesto, te acompañaron en ese recorrido y en ese paso tuyo por el Amazonas. En Amazonas leí mucho los textos que son, digamos, entre ficción y realidad de Alfredo Molano. Digamos, las historias de los colonos, historias de la colonización, los textos de los antropólogos clásicos sobre los pueblos indígenas amazónicos, de los ecólogos también tropicales. No solamente por aprender de la selva, sino por aprender de una visión de la selva, porque cada quien escribe la selva como la vive, como la piensa. Piensen ustedes en la vorágine. Uno siempre que viaja por Colombia y sobre todo hacia el oriente, hacia los llanos y hacia el Amazonas, tiene que llevar a vorágine y releerla ya para, para tratar de entender a Arturo Cova y todos los personajes de la novela. Pero en Araraquara encontré esta biblioteca abandonada, entre comillas, de ciencia ficción de algún viajero, de algún investigador holandés que venían a hacer sus trabajos de investigación en esta región. Entonces, allá me dio un banquete, digamos, de ficción en medio de la selva, leyendo textos muy, muy extravagantes sobre alienígenas, viajes en el tiempo, identidades bizarras en medio de la selva. Ok, Brigitte. En este momento vamos a acercarnos un poco a la visión que tienen parte de nuestros estudiantes que siguen este programa. Vamos a ver un video que ellos hicieron sobre la teoría queer y ya vamos a continuar. Muchas gracias. Hola Nico, Hola Natalia. hoy hablaremos sobre la teoría queer. Vaya, qué tema más interesante. Claro que sí. Mi nombre es Nicolás David Garzón Amón, estudio en el Colegio Francisco I, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, y estoy en grado séptimo. ¿Y tú, Natalia? Mi nombre es Natalia Moncamacho, estudio en el Colegio María Mercedes Carranza, ubicado en la localidad Ciudad Bolívar y voy en grado octavo. No hay nada más queer que la naturaleza. Este es el postulado de la bióloga Brigitte Baptiste. Ella define la teoría queer como todo aquello que no encaja en lo normal, es decir, todo lo raro, ambiguo o excéntrico en la naturaleza. Esto hace parte de las características de adaptación ante el cambio. La identidad sexual no solo se determina genéticamente, ¿En serio, Nico? sino también se construye por interacción social. Las plantas, por ejemplo, o son hermafroditas, o cambian de sexo, o se autopolinizan. ¿En serio? Continúa. La recombinación sexual es probablemente el mejor invento de la naturaleza para generar capacidad adaptiva. Sin esa habilidad de mezclar genes para producir nuevos modelos, la vida ya se habría extinguido o sería muy simple. Otro ejemplo de esta adaptabilidad es la del pez payaso, que cuando hay demasiadas hembras o demasiados machos puede asumir el rol de género más escaso.
No hay nada más queer que la naturaleza. Porque ella produce diferencia de manera permanente, favoreciendo incluso la aparición de lo extraño o lo anormal y experimentando todo el tiempo. Recuerden, hay comportamientos únicos y manifestaciones extraordinarias. Atrévete a pensar diferente Y a leer diferente. Ok, retomando Maravilloso, ok. No lo vi, pero sonó muy, muy bonito. bueno, retomando un poco lo que se muestra en el video, voy a leer un pedacito de esa conferencia que diste en un TED Talk. Dice, es tiempo de construir una versión más gozosa, más divertida y más bonita de la naturaleza, porque no hay nada más queer que la naturaleza, ¿sí? Desde tu conocimiento como bióloga y tu experiencia personal como una persona que ha trabajado temas de género y que es mujer trans, ¿qué es para ti la diversidad? Bueno, la diversidad sobre todo es la multiplicidad de expresiones de lo posible. Es una, el conjunto de manifestaciones, si se quiere, de em, de la existencia. Todas las cosas se pueden manifestar de muchas, muchas maneras. Pueden tomar formas distintas dependiendo del contexto, dependiendo de la historia, dependiendo de la voluntad. Entonces, la diversidad es una cualidad fundamental de la existencia y una cualidad necesaria de la existencia, porque de no existir diversidad, pues todo sería homogéneo, todo sería plano, todo sería idéntico y pues realmente, además, nada cambiaría a lo largo del tiempo. Entre más iguales son las cosas, menos posibilidad de interactuar hay eh, y de innovar, ¿no? De inventar, como dicen los chicos en el video, de adaptarnos a las condiciones cambiantes del mundo y del universo. Muchas gracias, Brigitte. Ya que estamos hablando de diversidad, de diferente y estamos con un público que está dedicado a la educación, quisiéramos que nos hablaras un poco del bullying y para ello, pues, ya que la discriminación se puede sufrir en la niñez, en la adolescencia, incluso en la adolescencia, quisiera que nos dieras un mensaje para aquellas personas que sufren de algún tipo de discriminación y nos hablaras un poco de como directores en campos laborales y en instituciones educativas, ¿cuáles serían las medidas que se podrían tomar si en nuestros campos de trabajo y de estudio se están dando estas circunstancias? Importantísimo, importantísimo porque la discriminación, el bullying, el matoneo se han naturalizado muchísimo a lo largo de la historia y incluso los padres y los maestros dicen, no, pues es que así las chicas y los chicos adquieren carácter, así se aprenden a defender. Hay una cantidad, digamos, de actitudes a las que no les parece grave que las personas entre sí mm, eh, manifiesten sus frases y actitudes violentas verbalmente o violentas físicamente de descalificación y em, de discriminación. El matoneo puede tener unos efectos devastadores, sobre todo porque em, es impositivo, cierra las posibilidades del diálogo, genera muchos problemas de autoestima, vulnera la dignidad, en fin. Em, es indispensable, de todas maneras, que nos entendamos todos y todas como personas únicas y diferentes desde muy pronto en la vida y que esa diferencia es valiosísima, que yo soy yo y nadie es como yo. Y así como yo soy capaz de respetar y disfrutar la diferencia en los demás, tengo que exigir el respeto a mi diferencia. Cuando eso no sucede, porque los discursos no van en esa dirección, cuando hay agendas, digamos, de, entre comillas, normalización y de homogenización, es indispensable tratar de salir de ellas cuando se trata de propósitos violentos, pues no cuando se trata de que hay que hacerle el almuerzo a 2000 niños en un colegio, pues
cada quien diciendo, no, y es que yo soy alérgico al gluten, a mí no me gusta el apio, eso sí no, pero en términos de identidad, en términos de posición frente al mundo, sí es muy importante que tanto nosotros exijamos ese respeto como que las instituciones lo ofrezcan, lo desarrollen y lo construyan de manera explícita. Cuando eso no sucede, y es muy frecuente que no suceda, necesitamos ayuda. El bullying a veces no se resuelve dentro de la institución o dentro del grupo, digamos, de referencia, que es el que lo normaliza. Entonces es importante que las personas tengan acceso a asistencia, bien sea a través de las redes sociales, bien sea a través de las oficinas de bienestar o de acompañamiento psicológico, en fin, y que no tengan temor de construir un mensaje de confianza, al menos con algunas personas o algunas instancias que tienen que apoyarlas. Porque de las cosas que yo recuerdo con más dolor era no el saberme distinta e incluso saberme abusada o discriminada, sino que mis propios amigos tampoco sabían cómo hacer para intervenir y tenían miedo y entonces no hacían nada. Entonces a mí me dolía su falta de solidaridad. Pero peor aún la de los maestros, porque si uno en algún momento trataba de hablar, trataba de presentar el caso, lo único que recibía era coscorrones, más insultos y más bullying. Entonces hay un tema generacional, hay un tema de cuidado supremamente difícil de manejar y por eso se requieren muchas instancias. Se requiere que la diversidad proteja la diversidad de cierta manera. Me alargué mucho, pero es que es un tema que yo sé que es clave para los colegios y para todas y todos. No, está muy bien, Brigitte. Y digamos, por esa línea que estamos mencionando precisamente de violencias, recuerdo mucho que en tu papel de directora del Instituto Humboldt, tú nos decías que habían todavía territorios inexplorados en Colombia, muchas veces como consecuencia del conflicto interno. Y digamos, pensándonos a nosotros mismos también como territorios muchas veces inexplorados también por todo ese reduccionismo condicionado por los roles de género. Quisiera que nos contaras como si hubo una lectura o algo que tú exploraras y que recuerdes que te ayudó a reescribirte y recorrerte en total libertad. Bueno, cuando digamos, yo comencé a asumirme a mí misma, obviamente busqué referencias todo el tiempo en la literatura, en las historias, ya tenía muchas, eso era lo chévere, que nadie crece solo y los libros son definitivamente la mejor compañía que uno puede tener en todo momento, ¿no? Entonces yo tenía, por ejemplo, novela gráfica, la novela gráfica que hoy en día está tomando tanto auge. La novela gráfica tiene la posibilidad de mezclar la narrativa con la imagen en un espacio de arte supremamente innovador. Entonces, el cuerpo también ahí comienza a adquirir formas distintas, el cuerpo puede ser muy transgresor porque el arte nos permite ese ejercicio, nos permite soñar otros cuerpos. Pero a mí me abrió mucho me dio mucho valor el libro Orlando de Virginia Woolf, que es una narración de la transformación del cuerpo masculino a lo femenino, en la aparición de lo femenino robusto a través de los últimos, digamos, 6, 7 siglos. Orlando es un personaje maravilloso y que toma eso, va mirándose al espejo y se va cambiando y va pudiendo conversar consigo misma a medida que estos cambios se van produciendo hasta el presente. Em, y eso me dio a mí mucho valor para pensarme en transición, para pensar que no había una edad, no era tarde para asumirme a mí misma, porque pues Brigitte tuvo nombre a los 35 años. Entonces ese fue un referente extremadamente valioso para mí. Gracias, Brigitte. Hace un rato nos estabas hablando de tu lado artístico cuando escogiste en un principio pues comenzar a estudiar arquitectura y por ello nos gustaría que nos hablaras un poco sobre un tatuaje de Eva y Lilith, la mujer fatal. Mira, aquí está. Y exactamente ese sí. Nos gustaría que nos contaras
¿Cuál fue la razón por la que decidiste escoger estos dos personajes de la mitología femenina y en especial estos dos personajes? Y además que se están besando en el tatuaje, casi besándose. Ujú. Em, yo recibía muchísimas indagaciones por la naturalidad y la legitimidad, digamos, histórica y religiosa de la identidad femenina. En Colombia somos muy católicos en general, somos creyentes, mi familia no la inmediata, pero más mi abuelita y bueno, eran muy católicos y pues digamos que las tradiciones van fluyendo y la gente le preguntaba a uno, pero si Dios creó hombre y mujer, ¿usted cómo se atreve a llevarle la contraria? ¿Cómo está dudando de la sabiduría de Dios? En fin. Y el mito del Génesis es muy poderoso, es muy poderoso porque pues plantea como dicen, una historia de origen, el origen de la feminidad. Entonces me dediqué a investigar mucho sobre Eva, sobre el personaje. Obviamente descubrí a Lilith, la madre de todos los demonios y una heroína realmente feminista previa a Eva y una narración pues apócrifa que no está en la Biblia, por supuesto, pero que reconoce digamos, el nacimiento del patriarcado. Realmente ahí es donde se instaura la noción de que Dios es macho y protege a Adán y tiene preferencias misóginas. Pues obviamente eso es en el mito. Yo no soy creyente, no sé si Dios piensa así o no, o si es una diosa o cualquier cosa que puede suceder y con muchísimo respeto. Pero lo cierto es que Lilith es la responsable de que sean expulsados a Adán y Eva del paraíso. ¿Por qué? Porque Lilith es la serpiente. Lilith es la que dice, oiga, no deje que se la monten. Si quiere, llévese a Adán, pero tampoco deje que se la monte a Adán. Y finalmente ellos ambos son expulsados porque pues ponen en duda la autoridad. Ese es un tema revolucionario. Entonces el tatuaje es una representación de la reconciliación de Eva y Lilith, dos mujeres primigenias que se rebelaron contra el patriarcado. Súper, Lecturas Brigitte. inapropiadas para niños chiquitos. Ya pasando un poquito a tu lado de la docencia y digamos teniendo relación también con todo lo que nos has dicho de que siempre estamos en constante evolución y que en un sentido de que siempre somos seres en proceso, me gustaría que nos contaras en tu experiencia como docente, ¿qué consideras tú que nutre el proceso educativo? El descubrimiento y la experiencia de la práctica. Realmente el elemento inicial que detona la posibilidad de aprender es la reproducción o la reconstrucción del conocimiento a partir de la experiencia y la guía y de las conversaciones de los maestros y de los textos. Pero pues los únicos que aprendemos realmente somos cada uno de nosotros y de nosotras. No hay manera de enseñarle a nadie nada. Entonces, son los laboratorios, son las salidas de campo, son los trabajos en equipo los que realmente abren el espacio del aprendizaje. Entonces, todo aquello que promueva esa clase de experiencias estructuradas o semiestructuradas va a ser absolutamente clave. Luego, obviamente, la lectura se convierte en la manera de contrastar, en la manera de dialogar con el pasado, en la manera de conversar con otros autores y evaluar esas experiencias. Pero mm, leer solo teoría es de las cosas más difíciles que hay, no porque no sea apasionante, a uno le llega a gustar la teoría, y ustedes que si hay lingüistas acá, indudablemente amarán la teoría lingüística, pero la teoría sola es dura, es muy compleja, y si uno no la experimenta en el cuerpo, si uno no la experimenta en la cotidianidad, también va perdiendo sentido con el tiempo. Muy bien. Ahorita en la pregunta anterior, Brigitte, reflexionaste un poco sobre la edad para leer unos textos.
¿Crees Sí, realmente que hay edad para leer alguna literatura, texto, película también, ¿no? El texto lo estamos viendo de manera amplia. ¿Qué crees sí, ahí? sí. Hay algunas cosas que sí, me parece que requieren una edad y fundamentalmente aquellas que tienen representaciones de violencia. La violencia es de las cosas más difíciles de asimilar o de entender y genera, puede ser muy traumática. Eh, y curiosamente también hemos naturalizado mucho el tema de la violencia desde la primera infancia, ¿no? Desde, bueno, nuestras experiencias, sobre todo en películas, tienen que ver con la guerra, con la muerte muy de frente desde la primera infancia y a mí me parece muy duro, me parece muy duro. Yo traté, por ejemplo, no sé si con éxito o no, de proteger a mis hijas de esa tremenda violencia. La gente tiende a proteger a los niños de la, de las escenas de sexo de la representación erótica del mundo, que a mí para mí no tiene ninguna problematización porque pues el sexo es maravilloso. Entonces, mientras no esté acompañado de abuso y violencia, no tiene ningún problema. En cambio, la violencia verbal, la violencia, me parece terrible. Pero realmente, pues, eh, eh, uno lee lo que, uno encuentra lo que lee o lee lo que encuentra, o como las varitas mágicas de Harry Potter, los libros lo encuentran a uno. Entonces, pues, yo deambulé por muchas bibliotecas desde muy pequeñita y por más que hubiese libros arriba y libros abajo, siempre encontraba la manera de explorarlos todos, de mirar todo lo que hubiera. Así que creo que lo mejor es dejar que los niños y las niñas encuentren sus libros y sus libros los encuentren a ellos. Bueno, ya que nos hablaste un poco de la lectura en los niños, nos gustaría que ahora nos hablaras un poco de la lectura en los jóvenes. Tú has sido profesora universitaria durante muchos años, ahora eres directora de la EAN. Entonces, desde tu experiencia, de lo que has podido ver en tus aulas de clase y con tus hijas también, ¿cuáles crees que son los procesos de lectura que tienen los jóvenes? ¿Y cómo consideras que hay que guiarlos o enseñarles a leer? Por ejemplo, tú eres bióloga, enseñarles a leer biología. Bueno, hace mucho no doy clase así como un curso extenso, porque la lectura, digamos, académica tiene que estar entretejida con otra serie digamos, de actividades o de cuestionamientos, porque la lectura, digamos, abandonar a alguien a la lectura puede generar que la persona reaccione o que diga, no, pues aquí yo qué hago sola yo con mi libro y entonces, indudablemente la lectura requiere eh, preguntas, requiere clubes de lectura, requiere actitud crítica, requiere capacidad analítica, incluso más que leer grandes textos o tratar de abarcar mucho contenido, siempre es más importante el método de lectura, como lo señalan. Entonces, eh, ir al detalle, descubrir además el placer del- de la construcción estética de los textos, de cómo las personas dicen las cosas y cómo otra persona podría decirlo distinto. Si eso, eh, uno puede incitar a la crítica malvada un poquito con, con- con los autores. Afortunadamente los autores, sobre todo los que están muertos, pues no se quejan, no protestan porque hablemos mal de ellos, entonces es chévere. Los autores vivos pues van desarrollando cuero, como dicen, a la crítica y, y es un ejercicio, digamos, que uno puede incitar. Y luego con el tiempo ir mejorando la calidad de la crítica, ir mejorando la calidad de la interpretación, ir contrastando lo que dice un autor con otro, pero ser un buen guía de lectura es extremadamente complicado, es porque lo que uno cree que a uno le dice algo, a nadie más le dice nada. Entonces hay que ser rápido también, hay que ser adaptativos, hay que, no, mis estudiantes no les resonó este texto y rápidamente decir, bueno, no, entonces eso, vamos a ver otra cosa, vamos a tener otra experiencia de otra forma, porque grave es vacunar a las personas contra los libros y pasa muy a menudo.
Claro. Eso es desde la perspectiva de un docente en el aula, ¿no? Intentando generar estrategias, pero en este momento ocupas un cargo directivo, ¿cierto? Ah, durante este año que llevas como rectora, ¿cuál ha sido tu mayor reto que has tenido que desarrollar como profesional y como líder institucional? Muy, muy importante porque lo estoy viviendo, digamos, es el reto de mover la universidad, digamos, de su rol convencional a un rol de promotora de la sostenibilidad, que es lo que está inscrito ahora en su propósito superior, el mandato que tiene la universidad desde su sala general. Es decir, llevar la universidad, una universidad que tiene ingenierías, que tiene economías y finanzas, que tiene algo de humanidades, hacia una universidad que construya sostenibilidad y enseñe emprendimiento sostenible. El reto es definir eso qué es. ¿Cómo sabemos qué es la sostenibilidad que debemos aplicar o que debemos promover y qué implicaciones tiene esa construcción de un concepto y la puesta en marcha de un concepto con una ambición tan grande? Porque pues uno puede decir, esta universidad va a dedicarse a promover el desarrollo del país y listo, pues hay que construir un discurso que le dé razón a la noción de desarrollo del país. En el caso nuestro es el de la sostenibilidad y eso implica leer mucho, implica desarrollar seminarios profundos sobre qué se interpreta por sostenibilidad, invitar autores, invitar pensadores, cuestionar abiertamente posiciones de un tipo o de otro. Entonces el reto es difícil para no generar o no quedarnos en el estereotipo de que la sostenibilidad es agua o petróleo, porque realmente eso no nos ayuda mucho. Necesitamos es llenar de contenido todas las categorías, generar las capacidades de ir mucho más allá de esas imágenes, digamos, urgentes que tenemos que resolver en la sociedad, pero que eh, tenemos que hacerlo de manera muy ilustrada. Así que sí, este diría yo que es el reto más grande, mover la institución hacia una visión de sostenibilidad robusta. Brigitte, ya mencionando como este reto de renovación que precisamente tú nos comentas, quisiera preguntarte cómo renovar también los espacios académicos en la enseñanza como feminismo y diversidad política. Esta es otra obligación ética que tenemos en este mundo contemporáneo y pues obviamente porque eh, la inclusión atrae la diferencia, le crea un ámbito de confianza, le permite expresarse y desplegarse y al mismo tiempo entonces esa diferencia se va a convertir en el motor de la eh, adaptación y del cambio. Entonces, y esa es la tarea de cualquier universidad, no es la de consolidar un cuerpo de conocimiento para que después impartirlo. Esa es una visión, digamos, muy medieval del conocimiento. Lo que necesitamos es reconstruir y poner en circulación nuevos conocimientos y por eso la perspectiva situada es importante, la de experiencia de lo femenino, la experiencia de lo étnico, la experiencia de todo lo que convencionalmente no ha sido incluido deliberada o accidentalmente. Entonces, todos los estudios culturales son indispensables en una universidad que se precie de ser universalista y que le abra espacio a estos temas. Así que una universidad tiene que tener una política de diversidad e inclusión, debe no solamente reconocer la que llega espontáneamente, sino tiene que ser capaz de abrir espacios para la que no ha tenido acceso. Y puede tener el rostro de un programa de internacionalización para que haya mucho más intercambio de visiones de mundo, puede tener el rostro del bienestar universitario, de la acción afirmativa para atraer eh, personas que no han tenido la oportunidad nunca de interactuar en una universidad porque aparentemente no están capacitadas, eh, pueblos indígenas que tienen tradiciones importantísimas, riquísimas y que por el hecho de no haberlas escrito pareciera que no pueden ser consideradas como parte de un acervo científico. Pues es completamente injusto, eso es un tema
muy discriminatorio y muy inapropiado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que todos esos conocimientos que circulan de otras maneras puedan entrar a la universidad? Bueno, ya hemos hablado mucho, perdón, de cambios que se deben generar dentro de las instituciones, dentro de nuestra enseñanza. Y en este momento como sociedad, perdón, como sociedad estamos viviendo un cambio muy grande, ¿no? Mm. Ahorita con la pandemia, pues todas nuestras situaciones normales han tenido que cambiar. ¿Cómo crees que ahora debe ser la educación? Flexible. La palabra clave es tremendamente flexible, muy orientada por retos, por competencias, por capacidades, porque el conocimiento, los datos están al acceso de cualquiera. Las redes sociales, eh, las bibliotecas, todo está a un clic de distancia. Entonces, claramente nosotros ya no podemos pensar en una educación que imparte conocimiento, sino una educación muy estratégica, muy capaz de que cada persona responda sus preguntas, construya sus agendas, pero además que las vaya nutriendo de propósito y de reflexión ética, porque si no nos la vamos a pasar de cursito en cursito tratando de aprender a hacer empanadas aquí, luego aprender a tejer allá, luego aprender a leer Wittgenstein del otro lado, en fin, cosas que hacemos cuando tenemos inquietudes intelectuales y de oficio, pero que no necesariamente constituyen un corpus que permita operar sobre el mundo, que es el riesgo que estamos viviendo ahora, la dispersión, la fragmentación. Entonces, tiene que haber la universidad tiene que asumir ese rol de ayudar a que la gente identifique paulatinamente esos retos, esas competencias que requiere, pero al mismo tiempo que los vaya engarzando en un proyecto personal que vaya incrementando el sentido del aprendizaje, para que si es el caso, una persona diga, yo realmente me considero que soy un buen economista. Y no, pero ¿por qué? No, porque tomé cursitos de contabilidad en este sitio, luego trabajé un año en comercio en una multinacional y entonces yo ya sé economía. No, no es suficiente. Para ser economista hay un corpus de capacidades y de conocimiento que se debe construir de una manera, tiene muchos caminos para ser construida, pero requiere una reflexión que se vaya acumulando, que vaya creando capas, que vaya generando sofisticación y capacidades, porque si no, insisto, el riesgo es que nos quedemos en un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad y sí necesitamos eh, eh, precisión en muchos casos. Entonces, digamos, navegar en ese mundo es lo que hoy tenemos que enseñar las universidades realmente. Ok, tú nos hablas de dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es la fragmentación del conocimiento, que eso implica cierto grado de especialización y que cada vez como que la persona que se dedica a algo se vuelve más capaz de hacer una única cosa, ¿sí? Y Ujú. también nos hablas de la otra posibilidad de que integremos muchos conocimientos, pero que nuestro conocimiento sea demasiado superficial, ¿sí? En este momento las instituciones educativas superiores tienen la dificultad de que generalmente conducen a la persona a centrarse únicamente en un cuerpo de conocimiento y eso casi que sesga su perspectiva, ¿no? Entonces el médico sabe de fisiología y el ingeniero sabe de física y solamente perciben el mundo así. ¿Cómo podemos nosotros promover una perspectiva multidisciplinar del conocimiento en las instituciones? ¿Cómo podemos fomentar esa integración y que a la vez sea profunda, que no sea algo superficial? Sí. Eh, de- Bueno, primero, en la medida en que consideremos que todo conocimiento se puede desplegar a través de muchos caminos, como decía, hay muchas formas de llegar a algún tipo particular de conocimiento, incluso muy especializado. Entonces uno puede diversificar el acceso al conocimiento especializado para que la persona no solamente se especialice en una cosa, sino en una sola manera de llegar a esa cosa. Pues,
todos podemos llegar por caminos artísticos al conocimiento matemático o por conocimientos matemáticos a la música. Entonces, una forma de romper un poco esos hilos que se conforman alrededor de las agendas de las personas o las instituciones es crear múltiples caminos, incitar a las personas a que los recorran, y eso requiere mucha pedagogía, necesita propósito pedagógico y conocer a las personas y conocer sus talentos. Por ejemplo, a mí me interesaba el arte, pero no me interesaba ser artista. Entonces, eh, a través del arte llego a la ilustración científica, llego a la historia de la ciencia contada por e interpretada por artistas o científicos, en fin, ahí hay una apertura importante. Pero lo otro es formación epistemológica y filosófica. Necesitamos el amor al conocimiento siempre detrás, y el amor al conocimiento que es capaz de plantear el sentido del conocimiento, de hacer preguntas éticas, no confesionales, sino, digamos, de sentido de la vida. Piensen que una de las razones por las cuales a veces nos perdemos fácil y nos desesperamos o nos deprimimos es que si ese propósito tan específico con el que fuimos construyendo nuestra vida colapsa, desaparece, pierde vigencia, perdemos vigencia con él, porque yo era ingeniero y definitivamente ya no se necesita mis habilidades. Entonces, mi puesto en la sociedad quedó cuestionado, yo sobro, ya no me emplea nadie, una tragedia, indudablemente. En cambio, otra persona puede pensar, decir, bueno, pero yo en mi formación tengo todas estas capacidades, mi experiencia ha sido todo esta, yo no necesito la tarjeta profesional para sentirme con permiso de hacer cosas. Y es lo que hoy en día están llamando reinventarse, que es un poco acudir a todas esas capacidades un poco ocultas que teníamos y que la academia no nos dejó desarrollar o nos dio, no se distraiga, concéntrese. Yo estuve en la academia norteamericana y eso es digamos, un rasgo muy particular de la educación en Estados Unidos. Enfóquese, focus, porque su poder está en enfocarse. Si usted se distrae, no va a poder competir en una sociedad tan competitiva. Si usted no es el mejor, el único que sabe de este tema, pierde el año. Pero eso hace que miles de personas crezcan sin sentido y que crezcan aburridas de la vida y digan, no, pero si solamente uno puede ser el mejor, ser el segundo o el 572.323avo, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, la formación en valores, la formación en autoestima, la formación diversa, siempre tiene que ir acompañando la formación de alta especialización. En este mismo marco de la pandemia, todas las instituciones educativas, me atrevo a decir que todas, por lo menos en el país, y muchas tareas de los profesores han sido cuestionadas con esto de la educación virtual y lo poco preparados que estábamos para este reto. Tú como rectora, como pedagoga, como docente, ¿qué crees que puede ser el camino? ¿Qué pistas nos puedes dar para esto de la educación virtual? Tiene que venir combinada. La educación virtual va encontrando su nicho. Puede ser realmente muy robusta para personas que saben eh, estudiar solas, que tienen disciplina y que pueden combinar el tema formativo con el trabajo o con otro tipo de actividades. Entonces, la educación virtual es realmente muy interesante, entendiendo por educación virtual digamos, la que uno adquiere o atrae y desarrolla en el tiempo de uno, es decir, que uno regula el tiempo, no necesita conectarse con alguien para desarrollarla, para adelantar un curso, por ejemplo. Esta es la sincrónica que llamamos remota o asistida por tecnología. La virtual está funcionando cada vez mejor, porque la gente dice, a mí me interesa esto, busca por Google y finalmente dice, este es el curso que yo necesito y lo compra y lo hace y bien. Y estamos viendo que más o menos la mitad de las personas que se decide por un programa virtual lo saca adelante y le va muy bien. Gente que
sobre todo que tiene restricciones importantes de tiempo, entonces no puede asistir a clases regadas por toda la semana como a los que vamos a la universidad por amor a la universidad nos gusta, que es ir al campus, hablar con la gente, echarse en el pastico, pasar un rato en la cafetería, luego entrar a la clase, ir al laboratorio o no ir al laboratorio, dice, en fin, la vida universitaria es espectacular por eso. Pero hay gente que dice, no, qué pena, yo puedo hacer eso un poquito, pero tengo que trabajar para pagarme la pieza, tengo que conseguir comida y al mismo tiempo calificarme. Entonces entra la virtualidad. Pero la virtualidad sin una oferta de experiencias concretas y reales también es aisladora. La gente entra al mundo, un mundo muy artificioso que no necesariamente representa un conocimiento real. Entonces yo puedo haber tomado 18 cursos de inteligencia artificial y de diseño avanzado y no tener ningún talento para nada. Y tener los certificados y tener, porque nunca he desarrollado un prototipo, nunca he ido a un laboratorio, nunca me he expuesto a la crítica de un grupo de trabajo. Entonces, la educación virtual tiene que ir acompañada por una experiencia presencial o colectiva o experiencial muy marcada, que puede ser una práctica profesional en una empresa, un mes de vida en una comunidad eh, indígena o una comunidad campesina o en una comunidad urbana. Es decir, cosas que lo saquen de la zona de confort y lo pongan a prueba. El tema de la evaluación es fundamental. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que la evaluación es un test, no, la evaluación es un proceso continuo de pregunta y retroalimentación que uno mismo debe buscar. Y ahí hay un problema pedagógico desde el colegio, que le tenemos miedo a la evaluación. Si fuésemos realmente, digamos, maduros en términos de educación, estaríamos pidiendo constantemente la evaluación como retroalimentación, no como permiso para seguir adelante, para hacer cosas. Y eso cuesta mucho instaurarlo en las personas. Entonces, ¿se leyó el libro? Claro, yo me lo leí. Entonces, respóndame estas 10 preguntas. Pues no, no, tal vez no es el modo de demostrar que me leí el libro. Además, ¿usted por qué cree que respondiéndole sus 10 preguntas, eh, yo le voy va a demostrar que sí me leí el libro y para qué? En fin, empieza uno todo ese proceso. En cambio, una educación por retos, una educación por la innovación, implica que las personas todo el tiempo estén diciendo, no sé, no sé, sabe que no sé, y eso debería ser la respuesta más común. Vimos, pero sí sé dónde buscarlo, sí sé quién sabe, sí sé cómo construir o reconstruir ese conocimiento. Estamos hablando del teorema de Pitágoras. A mí se me olvidó el teorema de Pitágoras hace muchos años, pues porque tengo 56 y ya estoy en otro plan, pero el teorema de Pitágoras es fundamental eh, a escala planetaria. Y reconstruir el teorema de Pitágoras es algo que uno cotidianamente debería poder hacer. Entonces, listo, hagámoslo, hagámoslo. Si eso es lo que se necesita para resolver el problema de sostenibilidad, hay que tener esa capacidad de hacerlo. Y sobre todo porque el mito del yo sé y de la arrogancia y del ego está causando estragos, está destruyendo mucha gente, está obligando a las personas a falsificar sus currículos, está generando problemas de autoestima. Si no sé, entonces que no sirvo para esto. En fin, entonces ahí hay toda una combinación de métodos y de aproximaciones a la educación que tenemos que desarrollar. Pero virtualidad sí, educación remota también con acompañamiento, pero la educación práctica y un campus muy nutritivo, es lo que estamos diciendo en la EAN ahora. Un campus lleno de encuentros con colegas y compañeros y compañeras para poner a prueba cosas, para desarrollar prototipos, para enfrentar problemas reales o ficticios. La universidad como laboratorio, casi que sería una de las perspectivas que más me interesa ahora. Bueno, Brigitte, ya pues cerrando un poco y digamos teniendo en cuenta todas las lecturas que nos has referido a lo largo de esta conversación tan maravillosa, sí quisiera preguntarte ahora, ¿qué lectora eres? ¿Qué es lo que lees y cómo definirías tu identidad lectora actualmente?
Eh, Chévere. No estoy leyendo tanto como en la juventud o en mi formación universitaria, los temas cuando uno asume carreras más administrativas, de gestión, como que va sacrificando tiempo de lectura, pero ahora disfruto mucho los ensayos, mm, leer autores. Por ejemplo, les había traído este libro que acabo de comprar, Ecología sin naturaleza. Es de un teórico de literatura que cuestiona la posición de la idea de la naturaleza en los discursos contemporáneos. Eso me llama mucho la atención y me engancha porque peleo con el autor, porque busco las referencias, porque puedo leer de a poquito sus ideas y convertirlas en diálogos concretos. Em, eh, Extraño mucho leer novela, pero realmente, y lo confieso, em, me cuesta mucho en este momento porque la novela requiere como que dejarse llevar y hacerse parte de la historia. Entonces, espero que en mi jubilación pueda volver a la novela. Cuando leemos, Brigitte, los textos, tú lo decías hace un rato, nos encuentran, ¿no? Y uno también encuentra el texto y parte de ese encuentro hace que uno lee una frase, un fragmento que uno recuerda, que hace parte, como lo dice Juli, de la identidad lectora, pero también lo que a veces, Zuleta también lo dice, esa pregunta que yo estoy buscando en ese texto respondo. ¿Recuerdas algún fragmento, algún pedazo de un texto que te haya marcado? No, no, pero como sabía que me iban a preguntar ese, dije, seguramente hay algo eh, que, que, que a mí me gustaría contarles en ese sentido, porque constantemente uno dice, uy, y como el coleccionista de fragmentos, ¿no? Tengo una pésima memoria cada vez. No sé si será el señor alemán que me está visitando o otras cosas, em, pero sí de los libros que les comenté y de muchos textos, hay referencias que tan pronto las vuelvo a ver, digo, claro, esto en ese momento de mi vida fue importantísimo. Y si quieren, de viernes les va a leer algo que me pareció, dije, yo voy a contarles este texto tan bonito. Y decía, la ciudad baja de Vicksburg es un lugar sensual y libertino, tan hormigueantemente vivo como un estercolero. A la luz del día, la policía de la ciudad va por parejas. De noche, dejan el lugar solo. Es una ciudad de embaucadores, prostitutas, contrabandistas, traficantes de drogas, haraganes, alcahuetas, proxenetas, mercenarios, militares, reclutadores, peristas, pordioseros, cirujanos clandestinos, mirlos blancos, estafadores pequeños, estafadores grandes, drogadictos, travestis, pónganle el nombre que quieran, todos ellos habitan en la ciudad baja de Vicksburg. Es un lugar maravilloso, asegúrense de efectuarse un análisis de sangre después de pasar por ahí. Es el único lugar que conozco donde un artefacto viviente, marcado con su diseño, 4 brazos, sin piernas, ojos en la parte de atrás del cráneo, lo que quieran, puede caminar o reptar a un bar, pedir una cerveza y no recibir ninguna atención especial a sus peculiaridades. En cuanto a los de mi clase, ser artificial no significa nada. No en una comunidad donde el 95% de los residentes no se atreven a subir una de las escaleras mecánicas que conducen a la ciudad superior. Ya les conté gran parte de viernes. No es que esté de acuerdo con que eso sea maravilloso para que no crean que estoy promoviendo el desorden, sino la perspectiva de la exclusión y de que siempre hay espacios en donde nos podemos encontrar independientemente de nuestras características y que a partir de esos espacios es donde nos proyectamos hacia otros mundos. No, maravilloso que nos hayas leído en voz alta, Brigitte. Muchas gracias por esa lectura. El chat está aquí a reventar, muchas preguntas, muchos comentarios. Entonces, hemos recogido las preguntas, espero que no se nos quede ninguna, sobre las personas que nos están escuchando. Entonces, la primera es de Pilar Londoño, te pregunta, ¿qué lecturas marcaron tu elección por los temas de medio ambiente y biodiversidad?
Primavera Silenciosa de Rachel Carson fue clave. La encontré una vez en un viaje, en un aeropuerto, en un viaje a San Andrés, que en San Andrés el aeropuerto uno siempre tenía que pasar 4 o 5 horas, yo no sé por qué, antes de poder salir a la playa y uno se desesperaba. Entonces había una pequeña librería y estaba ese texto y lo compré y indudablemente es un texto fundante de los temas ambientales. Em, Luego diría yo que eh, los, los, los libros de los primeros ambientalistas, digamos, la Agenda 21, Ecología y Desarrollo, las críticas marxistas al modelo económico de los años 70 y 80, tanto en ensayo como académicos, pero digamos el que de los que conmueve más es la Primera Silenciosa porque es un texto muy emocional, ¿no? Un texto con el que uno tiene que verse obligada a reaccionar. Ujú. Muchas gracias, Brigitte. Acá hay otra pregunta de Adriana Chacón. Indudablemente, Brigitte ha logrado posicionarse como profesional y académica, gran conocedora de temas cruciales de discusión política, económica, social y ambiental. ¿Qué ha implicado o cuáles son los caminos recorridos para lograr ese reconocimiento, superando los prejuicios que están enraizados en nuestra sociedad? Pues tal vez morir y renacer es algo que es muy, pues es muy mío, me hizo mucho lo que soy hoy en día, porque a pesar de mis estudios, de mi vida, digamos, de mi vida familiar, de mis estudios universitarios y todo, nunca estuve completa por no ser Brigitte, por no poder expresarme como yo quería en su momento y eso generó muchas distorsiones, algunas de las cuales, digamos, no son significativas, pero hay muchas otras que incluso hoy en día no puedo ya abordar porque ya se pasó el tiempo de hacerlo. Eh, pero un momento digamos, de crisis en el cual uno asume digamos, un poquito más de frente lo que puede y lo que no puede, lo que quiere y lo que no quiere. Y es capaz de decir, no sé, no puedo y ya no pasa nada. Pero lo que es importante, lo que sí sé, lo que sí quiero, sí se convierte en lo que guía el día a día. Entonces, sobre todo darle sentido a cada una de las cosas que uno hace, disfrutar un encuentro tan maravilloso como este con ustedes, y luego saber que tengo una junta, un comité de infraestructura para hablar de las inversiones de la universidad y ver los temas financieros de los próximos años, pero no es, no es una tortura porque pues es una parte de un complejo de cosas que quiero hacer y que tienen sentido sobre todo. Claro, siempre existe la opción de apagar la cámara y dormir un ratico, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, acá hay otra. Julie Zanabria Poveda. En este tiempo de pandemia, ¿qué libro recomienda para los niños? Hmm, Buena pregunta. Les voy a hacer propaganda de uno que acaba de hacer mi esposa y compañera hace unos meses, que se llama el ABC, de Animales, Bichos y Criaturas. Les puedo regalar el vínculo para que lo descarguen. Es un libro que reta a personas de cualquier edad a hacer un abecedario con animales colombianos. Entonces, si ustedes son capaces de construir una lista de animalitos desde la A hasta la Z y no genéricos, nada de que águila, burro, caballo, nada, no, animalitos mm, muy visibles y dónde están y si son colombianos o no. Pero bueno, dependiendo de la edad también pueden ponerle más complejidad. Ese libro nos ha dado para innumerables celebraciones, es pequeñito, es ilustrado por Diego, si me fue el apellido ahorita, qué pena con él. Pero es un libro con coplas, con datos de algunas especies colombianas y creo que siempre, siempre es un buen texto. Ujú. ABC, Animales, Bichos y Criaturas, de Adriana Vázquez.
Muy bien, súper recomendado entonces el ABC para leerlo. Lo voy a comprar. Acá hay También otra bienvenida pregunta. la... Hay otra pregunta. Otras formas de leer y otros tipos de texto. Películas, por ejemplo, películas, obras de teatro, pinturas. ¿Qué otras manifestaciones o expresiones nos hablan o permiten conocer sobre la diversidad? Yo ahí le completo también a esta Sí, pregunta, también, ¿tú qué películas ves? ¿Qué obras de teatro te gustan? ¿Qué pintura te gusta? Que eso también se lee sí, y se lee el paisaje, ¿no? y se Y lee el paisaje. debo decirlo porque soy ecóloga del paisaje y tal vez lo que me acercó más a a una interpretación artística de la realidad y a un método distinto semiótico de trabajo en ecología es esto, ¿no? Interpretar el paisaje y Ujú. las señales que dejan los seres vivos en el territorio. Eso es fabuloso porque el territorio es un libro. Eh, Pintura, me gusta mucho todo el surrealismo, todos los autores surrealistas y el modernismo. Porque es la capacidad de inventar nuevas realidades, ¿no? De construir y reconstruir. Y eso, pues, para mí significa muchísimo. Y se requiere mucho valor, se requiere profundidad, se requiere ingenio. El surrealismo y los surrealismos son en todo sentido muy interesantes. Soy bastante floja para el teatro, me cuesta el teatro, ya no me da pena decirlo, aunque tengo ahora buenas amigas y amigos que hacen muy buen teatro y entonces tal vez el problema es que no haya tenido la experiencia previa. Eh, bueno, cine, ¿no? El cine, el cine todo el cine, yo creo, y es mejor cineasta mi esposa que yo, pero a mí me encantan las aventuras, me encantan los libros convertidos en película para poder pelear con el libro, y viceversa. Eso es, eso es un ejercicio muy bonito. Por ejemplo, Orlando, para hablar del que les mencioné, la película de Orlando es preciosa y rompe, digamos, con la imagen la que uno se construye a partir del texto. Y uno no podría decir que el uno y el otro, cuál es mejor o cuál es más placentero, pero es un gusto ver ambas cosas. Mm, no, ahora definitivamente el tema de la ilustración y la animación que están tan en boga me parece maravilloso que la gente se arriesgue a ilustrar las novelas clásicas y les ponga una, una interpretación completamente gráfica, pero de un nivel artístico superior o que invente cosas nuevas. Creo que el boom de la novela gráfica está apenas empezando y la cantidad de diseñadores y de creatividad que hay detrás de la expresión artística y de contar historias en la novela gráfica está empezando a tener mucha importancia y eso me encanta. Ujú. Bueno, ya para finalizar, Brigitte, quisiéramos tener mucho más tiempo. Se ha pasado el tiempo muy rápido escuchándote. ¿Cuál consejo le darías a los estudiantes, a los niños, jóvenes, profesores, padres de familia del distrito para leer para la vida? Hay dos sitios que uno tiene que visitar siempre como destinos obligatorios y con frecuencia, y son las bibliotecas y las librerías, con ánimo no de comprar, sino de hacer turismo de libro. Yo disfruté muchísimo y sigo disfrutándolo pasar 2, 3 horas aquí en Bogotá, y puedo decir el nombre, o en la central o en los sótanos de la, de la central, la antigua Buchholz, ya no existe. Estoy revelando mi edad. Y las nostalgias, además. Bueno, las librerías que tiene Bogotá, grandes, que son maravillosas y que
cada vez hacen más eventos. Entonces, ir a deambular por el Centro Cultural de Cultura Mexicana, eh, una tarde, eso es maravilloso. Y por supuesto, las bibliotecas cada vez más públicas, cada vez más abiertas, cada vez con más servicios. Y uno puede ir a ver una película, puede ir a rondar, mirar títulos. Eso es, a mí me parece un plan espectacular. No, muchas gracias, Brigitte, por este espacio. Muchas gracias a los estudiantes de la Nacional y de la Distrital. Entonces, a toda nuestra comunidad de la Secretaría de Educación, gracias por este espacio, por habernos acompañado en esta hora con Brigitte. Esperamos que vayan a leer todos los recomendados que ella nos dio, una lista muy interesante, y los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en Lecturas con Sentido con otro invitado especial. Entonces, estén muy bien y el próximo miércoles nos vemos. Muchas gracias a todas, a todos. Yo creo que estas son lecturas consentidas.